El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbio, versículo 7, capítulo 1. El temor dentro de mi casa se ha perdido grandemente. El temor en mi casa se ha perdido. Dentro de mi casa el temor se ha ido. Las almas que están afuera, muchos de ellos son más temerosos aún de lo que están dentro de mi casa. Las almas afuera son más reverentes, tienen más reverencia para entrar a mi casa que lo que están dentro. Guardan más el respeto para ir a mi casa. Muchos de ellos dicen: yo no puedo ir a la iglesia así, porque esa es la casa del Señor, esa es la casa de Dios. Yo no puedo ir en la condición que yo estoy vestido o vestida. Yo no puedo ir desnuda, no puedo entrar a la casa de Dios así desnuda. Eso no me lo enseñó mi padre, eso no me lo enseñó mi madre. Me enseñaron en mi niñez que la casa del Señor se respeta, que la iglesia es la casa de Dios, es donde Dios está para hablar, es donde Dios está allí para corregir, para Dios hablar al ser humano a través de su siervo. En mi casa se ha perdido el temor a mí. En mi casa hay inmoralidad sexual. El altar lo han convertido para sexo. Ya en mi casa no es iglesia, sino hoteles de dormida, donde están las sábanas, donde están las almohadas, aleluya, en lo cuartico de la iglesia, donde solo hay almohada, solo hay sábana, pero donde se están practicando sexo, pecado. El pecado donde está afuera, pero está dentro de mi casa. Donde que mi casa, lo han convertido en dormitorio, donde se están practicando sexo dentro de la casa, dentro de mi casa, donde se encuentran brasieles, pantaleta. En los baños se encuentra preservativo, porque están teniendo relaciones dentro de mi casa. ¡Hey! Afuera está el pecado, adentro está el pecado. Afuera hay inmoralidad sexual, dentro hay inmoralidad sexual. Afuera hay sexo, dentro de mi casa hay sexo. Afuera se practica el aborto, dentro de mi casa se practica el aborto. Afuera la adolescente
se embaraza. Dentro de mi casa, la adolescente se embaraza. Afuera, las adolescentes se sacan su bebé. Hacen el aborto. Dentro de mi casa están haciendo aborto. Las adolescentes, las jovencitas. Afuera, se practica el adulterio. Adentro está el adulterio. Mujeres haciéndole infiel a su esposo todo el día, mientras que su esposo está laborando. Entran, el hermanito de la iglesia lo entra a su casa para tener relaciones. Afuera se habla mentira, dentro está la mentira. Afuera está el engaño, dentro está el engaño. Afuera está el robo, dentro de mi casa están los ladrones disfrazados, camuflajeados. Afuera está la lujuria, dentro está la lujuria. Afuera están los homosexuales, dentro de mi casa hay homosexuales. Afuera está la lesbiana, dentro de mi casa, dentro de la iglesia hay lesbianismo. Afuera hay prostitución, dentro de mi casa está la prostitución. Afuera está afuera está la manipulación, dentro de mi casa está la manipulación. Dentro de la iglesia está el pecado. Afuera está el pecado, dentro de mi casa está el pecado. Afuera está en la mentira a rojo vivo, dentro de mi casa está la mentira a rojo vivo. Afuera está la rifa, dentro de mi casa está la rifa. Afuera está la notería, dentro de la iglesia está la notería. Afuera está la subasta, dentro de la iglesia está la subasta. Afuera están el pecado anar, dentro de mi casa está el pecado anar. Pastores que se han puesto ellos dicen: Dios no condena esto porque mi esposa, el cuerpo de mi esposa es mi cuerpo. Yo soy el rey del cuerpo de mi esposa. Yo puedo tener relación con ella porque su cuerpo me pertenece. Yo puedo tener relación todas las veces que yo quiera, en la forma que yo quiera, porque su cuerpo me pertenece. Dentro de mi casa, dentro del altar, arriba del altar, están los demonios de lascivia y de lujuria.
Dentro de la iglesia están los homosexuales, pastores homosexuales, pastores, congregaciones de homosexualismo, de lesbianismo. El pecado de lujuria y de lascivia. El pecado de Sodomas y Gomorra dentro de la iglesia. Pecado de sexo oral dentro de mi casa. La muerte espiritual dentro de mi casa, porque el temor se ha perdido dentro de mi casa. Y por eso que yo, el Eterno, juré por mí mismo que mi palabra no será violada. Juré por mí mismo que vendré y destruiré este pueblo que se ha corrompido en el pecado. Pecado de inmoralidad sexual. Pecado de fornicación en el altar. Donde que las jóvenes de la iglesia, de la danza, están teniendo relaciones sexuales en el altar. Están teniendo relaciones. Los jóvenes están teniendo relaciones. Y sus pastores no le dicen absolutamente nada. No le hablan. Y se paran teniendo fornicaciones y se paran en el altar. Porque ya no hay relaciones. Ya no se está orando hoy en día, porque dicen, yo estoy orando con el hermano fulano de tal, y lo que están es teniendo fornicaciones, lo que están teniendo relaciones sexuales. ¡Uf! Mira, el altar, los altares son fornicarios que están subiéndose ahí. ¿Por qué los pastores y la pastora hoy en día no son hombres y mujeres del espíritu? No son hombres y mujeres espirituales. No son hombres y mujeres con los ojos espirituales. No son hombres y mujeres con las visiones, la visión de Dios. No tienen mi visión, no tienen el espíritu. Eligen a cualquiera que sean líder. Eligen a cualquiera que sean los liderazgos de la iglesia. Eligen a cualquiera para darle cargo. Fornicario son los que tienen los cargos de la iglesia. Los adúlteros son los que tienen los cargos más grandes en la iglesia. Son los que están ministrando el altar, son los que están dirigiendo en el altar. Están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y después que se casan solamente duran un mes. Porque ya vivieron los 2 años de amores, tuvieron, aleluya, teniendo relaciones todo el tiempo, teniendo fornicaciones. Y se iban a los hoteles, a las cabañas. Y mis ojos atalayando y viendo todas esas inmoralidad sexual, viendo todos esos pecados dentro de mi casa. Los pastores de hoy en día no tienen la visión, no tienen el Espíritu Santo.
Escogen a cualquiera para dirigir el altar. Escogen a cualquiera para darle cargo en el altar. No son los pastores de la iglesia pequeña de 30 años, de 35 años atrás, que eran pastores que se pasaban el tiempo en el altar. Eran pastores que se pasaban el tiempo, alabanza maya, que se pasaban el tiempo en mi presencia, que se pasaban el tiempo en el ayuno para que yo le revelara el Espíritu Santo quién era que podía estar en el altar. Desgraciados pastores, he sellado mi juicio inminente para mi casa. Los demonios duermen en el altar. De espíritu de lascivia, de lujuria, espíritu de fornicación en el altar. Espíritu de Jezabelica, el Jezabel ministrando el altar. ¿Quién era Jezabel? Solamente hablan que Jezabel era una prostituta. Primero de Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué el temor se ha perdido hoy en día en la iglesia? Que ya hoy la palabra iglesia da vergüenza. No lo menciono. Son clubes de demonios. Son circos de payaso y payasa. Son los fornicarios que están ministrando los altares adúlteros, que están ahí. Que son los artistas del diablo, que le cantan al diablo, le cantan a Satanás, y por eso que le ha entregado su alma al diablo para que se lo lleve. Ya no hay iglesia. Pastoras que se han puesto el rango de pastores. Porque la mamá da muchas leches y lo que quieren el diezmo, y dice tráeme el diezmo. Que en las redes sociales tú ves espíritu de Jezabel, ves a Jezabel. Y solo hablaban y decían Jezabel, eran prostitutas. Se prostituía, vivía con los hombres. Jezabel destruía la iglesia. Jezabel, la esposa de Acán, que era un gobernador del infierno, del diablo en la tierra, para destruir a los profetas y para que los profetas corrieran como Elías. Elías era mi profeta poderoso, la cual que Jezabel salió a su encuentro y tuvo que esconderse porque tuvo miedo. Hoy en día el imperio de Jezabelica está gobernando dentro de la iglesia, porque ya ni es mi casa. El espíritu de Jezabel hoy en día ha prostituido el altar. El espíritu de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era el imperio del diablo en la tierra. Representabas el gobierno de Satanás. Jezabel destruía la iglesia. Ese espíritu de Jezabel hoy en día está destruyendo la iglesia. Ese espíritu de Jezabel hoy en día está destruyendo los matrimonios. Mujeres dentro de la iglesia dividiendo las iglesias con el espíritu de Jezabelica.
Matrimonio que se están divorciando. Ese espíritu de jezabelica dentro de la iglesia. ¿Cuál era el trabajo de Jezabel en la tierra? Destruir la iglesia. Meter división en la iglesia. Los matrimonios que eran unidos, dividir los matrimonios. Entrar ese espíritu de lascivia. Mujeres mal vestidas dentro de la iglesia, en cuera, desnuda. Con la minifalda, la piernota afuera. Y los hombres fornicando con su propio cuerpo, yendo al baño, masturbándose. Ese espíritu de Jezabel no solo era prostituta, sino que también ella convenció a su esposo Acán que adorara las imágenes, que se inclinara delante de los dioses paganos, que se apartara de los, aleluya, que se apartara y que echara, aleluya, la palabra del Señor a un lado y que se postrara delante de dioses. Jezabel era una idólatra. Y ese espíritu de idolatría está dentro de la iglesia. Que ya de decir mi iglesia, ya da vergüenza. Pastores que son manipuladores. Esa era Jezabel, manipuladora. Dentro de mi casa van los que están enfermos para buscar refugio, para buscar quien lo pueda vendar sus heridas. Ahí dentro de la iglesia, unos pastores que son dominantes, gobernantes, pastoras que no son pastores puestos por mí, son pastores puestos por ellos mismos, que han tomado dominio sobre la iglesia. Han tomado, aleluya, autoritario dentro de la iglesia y maltratan las ovejas, repudian las ovejas, humillan las ovejas. Pastoras que humillan las ovejas, maltratan, ofenden. Que lo que hacía Jezabel era meter división dentro de la iglesia. Aleluya, dividir mi iglesia, destruir mi iglesia. Meter cizaña entre hermano y hermano, enemistades, contienda, pleito, celo, envidia, disensiones, herejía. Adulterio, fornicación. Adulteraba, vivía con los hombres. Vanidosas, mujeres vanidosas dentro de la iglesia. Mujeres que provocan a los hombres caer, ese espíritu de Jezabel. Jezabel provocaba que los hombres caían en pecado y vivían con ella. Mujeres con espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, con su esposo. Y están coqueteando el marido de la sierva. Están coqueteando el marido de la demás sierva. Y viven de amigo. Muchas jezabélicas dentro de la iglesia, con espíritu de prostitución, se prostituyen. Esa no es mi iglesia. ¿Qué es lo que hacía Jezabel? Se prostituía ahí. Vivía con los hombres que ella quería.
destruía los hogares. Y ese espíritu de Jezabel está dentro de la iglesia. Mujeres que visten desnudas, en cuera dentro de la iglesia. Y esos pastores desgraciados que no tienen mi gracia, paran esas mujeres. ¿Sabe por qué la paran ahí desnuda, mal vestida, con esas piernas fuera? Porque esas mujeres lo atraen a ellos de adulterar y irse a la cama con ellos. Esas mujeres que visten así, desnuda, mal vestida, en cuera, están llamando al sexo. Porque cuando esas mujeres se visten así, desnuda, con esas minifardas, con esos hilos dentales, y visten con esas ropas sensuales, y esos hilos dentales, están diciendo quiero sexo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué está diciendo Jezabel dentro de la iglesia? Quiero sexo, quiero ir a la cama. Llévame a la cama, Samaya. Llévame a la cama, quiero cama. Pastora del diablo, que están llamando a los siervos míos y le están diciendo quiero sexo. Vamos para la cama, quiero sexo. Hija del diablo, mi espada está sobre el altar y estoy cortando ya. Esa no es iglesia. Los demonios están bailando en el altar. Los demonios están ahí teniendo relaciones, espíritu. Jezabel dentro de la iglesia. Pastora, que son pastoras de ella. Y están diciendo quiero el diezmo, tráemelo. Ven, quiero tener relación contigo. Hija del diablo, Satanás. ¿Cómo han prostituido mi casa? Inmoralidad sexual dentro en el altar. Sexo en el altar. El hacha está puesto a la raíz del árbol y está afilada. Pastores que visten exageradamente, se ponen esos pantalones ceñidos al cuerpo y se le ve todo su parte íntimo, se le ve su pene adelante, tal como yo se lo di. Y esas hermanas débiles, esas cristianas débiles, que están esperando y están en la carne, y tú, pastor, carnal, sensual, hijo de Satanás, que está haciendo caer a esas mujeres en pecado, llevándola a la cama con los ojos, y tú siendo casado, ¿qué está diciendo? Quiero sexo, vamos para la cama. Shaya, cama, haya. Y eso, di que pastor, es que la mamá está dando mucha leche y está diciendo tráeme el diezmo, ven, tráeme el diezmo, tráeme el diezmo. Y teniendo relaciones con la miembro de la iglesia y yéndose ocultamente. Yo te estoy viendo a las cabañas ocultamente, tarde en la noche. Y dice que va para la iglesia a amanecer, a dormir una semana. Y es que te está yendo a las cabañas con la secretaria. Y es que te está yendo a las cabañas con la jovencita de 18 años. ¿Cuánto aborto
se está practicando dentro de la iglesia? ¿Cuántos abortos se están practicando? Escuche o deje de escuchar. Shaya Kamaya. Pastores desgraciados que son hijos de Satanás. Pastoras desgraciadas que son hijas de Satanás. Que están yéndose a las cabañas y le están diciendo: quiero que me traiga el diezmo porque este es mi cuerpo. Y están viviendo de amigos con los miembros de la iglesia. Y están viviendo de amiga con la miembro de la iglesia. Escuche o deje de escuchar. He sellado mi juicio dentro de mi casa. Y estoy cortando de a raíz. Escuche. Solo se está escuchando los rumores. Que allí cayeron tanto, que aquí cayó tanto, que allí cayó uno, cayó muerto. Shema. Porque yo soy el Eterno y juré por mí mismo que no violaré mi palabra. Que he sellado que mi espada está sobre los pastores falsos. Que mi espada está sobre los pastores, pastoras jezabélico, pastores homosexuales, pastoras lesbianas que tienen sus mujeres dentro de la iglesia, pastores que tienen su hombre dentro de la iglesia y se están yendo a las cabañas a tener relaciones. Iglesia de homosexuales, pastora que tienen iglesia de lesbianas. Se escuchará por todos los lugares pastores que lo encontraron muerto en tal cabaña teniendo relaciones con hombres. Pastora teniendo relaciones con mujeres. Pastora del diablo, de Satanás. He dicho yo. Artistas homosexuales con cara de mujer y dicen ser cristianos. Están cayendo muertos y lo encontrarán muerto teniendo relaciones con sus hombres en cabaña, en resorts. Artistas, mujeres que son lesbianas, son bisexual, tienen su esposo, lo encontrarán muerta en el mismo acto, en cabaña, en resorts, en su propia casa. Entonces sabrán que el Dios de Israel ha hablado. Yo, el Señor, el Eterno, mi palabra está sellada. El tiempo de mi juicio, la balanza está puesto. He comenzado. Estoy pasando balanza ya, pero grandemente. 2024. Escuchen o dejen de escuchar. Balanza dentro de mi casa, en el altar. Pastores satánicos, pastora satánica, lesbiano, artistas homosexuales con cara de mujer, artista lesbiana con cara de hombre, hablan como hombre, visten como hombre, artista viste como mujer, son lesbianas, son bisexuales y son lesbianas. Escuche o deje de escuchar. Ya comencé a cortar los artistas en su plena concierto. He dicho yo el Señor. Mi palabra, el Eterno ha hablado y no será violada por mí. He dicho yo
el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. El tiempo se ha terminado. La medianoche se acerca. Esos hijos de Satanás, Satanás se lo ha entregado y se lo está llevando. Porque nunca fueron míos. Muchos comenzaron bien y han terminado en la corrupción. He dicho yo, el Señor.